Los saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. En esta tarde me encuentro haciendo este audio. Hoy 30 de abril, ya que el día de hoy el Señor estuvo hablando a mi vida y ha tomado mi vida también para mostrarme una gran revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. Pero primeramente quiero compartir con cada uno de ustedes un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en San Mateo capítulo 24, verso 11. Voy a estar compartiendo 11, 12, 13 y el verso 21 y 22. Lo voy a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por esta palabra que en esta tarde me está entregando, dándole gracias al Señor por su inmensa misericordia y amor hacia mi vida. Como dice en su palabra, que muchos falsos profetas se levantarán, dice, y va a engañar a muchos. Y dice que por multiplicarse la maldad en el mundo, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Pero el que persevera, dice, en el camino de Dios y hace la voluntad de Dios hasta el fin de sus días, ese será salvo, dice. Y más abajo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque esa tribulación ya llegó, está llegando. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y es así, el Señor tiene que venir prontamente, porque al enfriarse tantas almas, al enfriarse el amor de Dios en nuestras vidas, muchos son los que se están perdiendo y pocos son los que se están salvando. Y bueno, que el Señor tenga misericordia y que si esos días deben ser acortados, que sea así y se haga la voluntad de Dios, y que todo aquel que esté preparado pueda ir y reinar junto a nuestro Señor Jesucristo allá en las moradas celestiales que Él tiene preparada para nuestras vidas. Bueno, en esta tarde paso a contar lo que el Señor me ha mostrado. Gloria a Dios. El día de hoy a la mañana, no quiero ser imprudente, empezó hace más de una semana que las oraciones que hacíamos en la casa de mi madre, como todas las mañanas, cada vez que yo me inclinaba ante la presencia de Dios, sentía que mi cuerpo se debilitaba, sentía que me iba a caer al piso, no me podía mantener en pie, no me podía mantener de rodillas en realidad. Y bueno, pasaron la semana, los días, y el día de hoy, a la mañana, orando otra vez, sentí que me debilitaba el cuerpo y que me estaba cayendo hacia un costado. Y bueno, yo dije, Señor, haz tu voluntad si así lo quieres. Y ahí fue que me dejé llevar por el Señor, me tiré a tierra, y ahí es cuando empecé a ver, más que nada a sentir que había dos ángeles a mi lado, preparados ya para llevarme. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Jesús. Pero me decía que aún no. Entonces, terminando ya la oración a la mañana, antes de que mi madre se retirara al trabajo, yo les pedí a mis hermanos, al siervo Maximiliano y a todos mis hermanos que están ahí, que si ellos podían orar por mí primeramente. Y les comenté, les dije lo que había visto, cómo vi esos dos ángeles. Y bueno, nuevamente, orando, mi madre poniendo su mano sobre mi frente, vuelvo a caer en el piso por segunda vez, gloria a Dios. Y ahí es cuando
ya no puedo mover el cuerpo. Mi cuerpo estaba frío. Mi madre es testigo. Dios primeramente es testigo, pero también estaba mi madre, que ella sintió de tocarme el cuerpo y tomó mi mano y vio que mi mano estaba fría, fría, fría. Y bueno, ella orando puso su mano sobre mi estómago, sobre mi panza, mi vientre. Eh, y ahí fue que empecé a sentir nuevamente que podía mover mis manos. Y una de las hermanas, nuestra hermana Morena, nos, nos contaba que en ese momento que pasó todo esto, que yo caí al piso nuevamente, ella pudo ver nuevamente dos ángeles alrededor de mí que me estaban tomando, pero al momento que mi madre puso su mano no pudieron llevarme. Así que bueno, decidí a la tarde nuevamente inclinarme ante la presencia de Dios para que el Señor haga su voluntad. Por tercera vez volví a arrodillarme ahora a orar y por tercera vez vuelvo a sentir que mi cuerpo se debilitaba nuevamente. Gloria a Dios. Y ahí fue que nuevamente perdón hermano, antes de que yo sintiera la debilidad de mi cuerpo, estaba postrada sobre mi cama y sentía un espíritu malo. Y era el diablo que estaba ahí alrededor de mí y me decía al oído, se paseaba por este lugar y me decía que donde vea él que me estoy yendo, que el Señor me quiera llevar, dijo que en ese momento iba a aprovechar y me iba a robar de las manos del Señor, que me iba a tomar y que me iba a llevar y que ahí me iba a perder eternamente. Pero le reprendí, até y eché fuera en el nombre de Jesús a ese diablo inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendí en el nombre de Jesús y se fue, el Señor lo echó fuera de mi vida, sacando todo temor de mi vida, porque sé que el Señor me está cubriendo con su sangre bendita, gloria a Dios. Y cuando se fue, cuando huyó de la presencia de Dios, gloria a Dios, ahí empecé a sentir esa debilidad de mi cuerpo, gloria a Dios. Y bueno, yo dije, Señor, haz tu voluntad nuevamente por tercera vez. Dejé que mi cuerpo cayera nuevamente al piso. Sentí nuevamente esos dos ángeles a mi alrededor. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, Santo Cordero mío. Y esos dos ángeles estaban por tomarme y escuché que alguien me nombraba, alguien llamaba por mi nombre. 3 veces mencionó mi nombre, Florencia, Florencia, Florencia. Y en la tercera vez que yo oí que mencionó mi nombre, gloria a Dios, esos ángeles tomaron mi vida, tomaron mi espíritu, no sé si era mi espíritu, pero lo tomaron. Pero yo les cuento, hermano, que en mi experiencia no fue que yo me morí, nada de eso, hermano, no. Yo les comento, les aclaro eso, que yo no me morí en ningún momento, como algunos dicen que se van y que por 3 días, no, hermano. No a todos les muestra lo mismo, yo no sé realmente cómo ellos la han tomado, pero yo sentí como que entré en un profundo sueño, como que me dormí, mi cuerpo se durmió y esos ángeles me tomaron y el techo, no veía el techo de mi casa, sino que veía el cielo. Veía el cielo, ya no veía al techo de mi casa y esos ángeles me subieron hacia arriba. Pasamos por el primer cielo, que es el que está aquí en la tierra. Y bueno, como dicen muchos que los demonios están en el primer cielo, el diablo está en el primer cielo. Y bueno, sí, veía cómo bajaban, descendían esos demonios a la tierra y se metían y molestaban a la persona. Gloria a Dios.
pero seguía descendiendo, seguía subiendo, perdón, seguía subiendo con esos ángeles. Ellos en todo momento miraban hacia arriba, no me observaban ni yo los podía ver, sino que yo sentía que me tomaron y me llevaron. En ningún momento vi su cara ni nada, no, solamente vi que yo subía nada más. Y hasta que llegué al tercer cielo, llegué allá y abrieron esos portones hermosos, gloria a Dios. Vi cómo se abrieron esos portones de gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Y allí estaba alguien esperándome. Gloria a Dios, Santo Cordero mío, mi alma te alaba, Jesús. Me esperaba, gloria a Dios. Y ahí me mostraba el Señor, nuestro Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Extendía su brazo hacia atrás de él, mostrándome esas hermosas mansiones, esas preciosas mansiones preparadas que ella tiene. Shimarrama Kandaristarabala. Y me extendía su mano y me mostraba y me decía, mira, contempla. Y yo veía los ángeles que venían de acá para allá, rápidamente se movían. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos van así en esa velocidad. Y él me decía que se estaban apurando porque ya todo está terminado, todo se está terminando. Todo se está terminando de preparar hacia arriba. Porque ya la venida de nuestro Señor está cerca, hermano. Gloria a Dios, Santo Cordero mío. Alabado sea el nombre del Señor. Y él me decía, pero también mira, me decía. Y me apuntaba hacia abajo nuevamente a la tierra. En ningún momento me ha llevado al infierno, no, hermano. Él me mostraba, me hizo observar desde ahí un pozo oscuro que había en la tierra, profundo. Estaba muy profundo ese pozo, oscuro, negro estaba. Y me decía, mira, me decía. Y veía yo muchas personas que caían en ese lugar. Miles y miles y miles de personas caían en ese pozo. Y no contento el diablo con eso, los demonios se arrastraban y subían desde ese pozo hacia la tierra. Y iban y tomaban a las personas y las empujaban a ese pozo, las empujaban. Y veía cómo caían, un montón de personas caían ahí. Y me decía el Señor, mira, mira. Mira, y ya ramara manzarraba candarista rimala manzaray. Cómo se están perdiendo, mira, shimarramara manzarriba candalay. Mira cómo caen, rimalay, sharaba candarista rimalista lamalay. Y caían de a montones de personas en ese pozo, rimalay, sharaba candalay. Y son esas personas que no aceptaron la palabra de Dios en su vida, que no aceptaron a Cristo en sus corazones. Él me mostraba cómo iban cayendo y caían y caían. Y dicen, cada vez son pocos los que se están salvando. Cada vez son pocos los que vienen a mí, decía el Señor. Narayshiriban Sarabakanda. Pero ve y habla, me decía. Ve y habla, decía mi Señor. Naisharay. Y dile cómo se están perdiendo. Pero hermano, nuestro Señor no quiere nuestra perdición, quiere que nos salvemos. Si sabemos que es difícil buscar del Señor, porque el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, ni mancharabacanda. Pero debemos ser pacientes y perseverar, como dice en la palabra de Dios, perseverar, ser pacientes y esforzados en el camino de Dios.
porque el Señor me mostraba y no eran solamente los mundanos los que caían, sino sus mismos hijos. A los mismos hijos que Él había llamado son esos también que caen. Gloria a Dios, Santo Cordero mío. Y me mostraba todo cómo caía y me decía que el tema de la pandemia, todo esto era necesario que ocurriera, porque como decía en su palabra, que por la maldad del hombre, como se multiplicaba la maldad del hombre, el amor de muchos se iba a enfriar, decía la palabra de Dios. Y así es, hermano. Shimarraman Saribakandara Shiaristara. He visto cómo se enfrían mis hermanos. Shimaraman Sarai. Ya no les importa buscar del Señor, no les importa. Ya ni siquiera sienten de servir a Dios, de arrodillarse solamente cuando necesitan, cuando saben que están al filo de la muerte. Ahí es cuando quieren buscar de Dios, pero nuevamente después se vuelven a alejar de Él, que lo toman como un juego. Y aquí es cuando el Señor también me dice, habla y cuenta todo el pecado que ha visto en donde tú estabas antes, me decía el Señor. Sharraman Salabakanda y Sharibaristara. Habla y cuenta, me decía el Señor. Todo el pecado que has observado y que has callado, me decía mi Dios. Santo Cordero mío. Entonces, voy a hacer la voluntad de mi Dios y contar. Gloria a Dios. Años he estado en una congregación, gloria a Dios, fría, tibia, más que nada tibia, que iba a la casa de Dios, cantaba al Señor y volvía a mi casa y hacía lo que yo quería, andaba como yo quería. Pero hace muy poquito el Señor transformó mi vida, me llamó y ahí fue que su Espíritu Santo descendió y me bautizó y me llenó de Él. Y ahí empecé a ver. Y ahí me empezó a mostrar la realidad de cómo estaban muertos en esa congregación, que solo buscaban sus beneficios. Gloria a Dios. Observaba las veces que había reuniones de cena, de Santa Cena, en la congregación, gloria a Dios. Podía observar las veces que he ido, que se ponían y se arrodillaban a orar los hermanos. Y los hombres, gloria a Dios, no oraban, sino que ellos estaban atentos cada vez que las jóvenes se levantaban para mirarles, hermano, cómo codiciaban en esta iglesia, cómo codician hasta ahora las hermanas. Y las hermanas también, cómo se visten provocativamente, con cosas transparentes, bien apretado, gloria a Dios, Santo Cordero mío, líbranos en esta hora. Podía ver el pecado que había en esa iglesia, gloria a Dios, Santo Cordero mío. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y no solamente esa vez, sino que otra más he visto en esta reunión nuevamente de Santa Cena. Una hermana que fue con sus hijas, 2 de sus hijas fue a tomar la cena del Señor con sus hijas. Las dos jóvenes iban con una pollera póngale a 6, 7 dedos más arriba de la rodilla. Casi que se le veía todo, hermano. No llevaban remera, toda la espalda descubierta dentro del templo de Dios, que solamente le tapaba la parte de adelante del pecho nada más. Y veía yo, porque tengo testigos también de mi madre y mi hermana y mi cuñada también, de cómo esos siervos, supuestos siervos de Dios, no sabían cómo hacer para acercarse a las jóvenes para ir a saludarla. Estaban, no sé, se ponían como locos, no sé, daban vueltas, iban uno por uno a saludarlas las hermanitas. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Estos hombres que supuestamente dicen que alaban a Dios y sirven a Dios y de Dios no tienen nada, en el nombre de Jesús sea reprendido en esta hora. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea tu nombre, Jesús. He visto, gloria a Dios, hace muy poco
Como un hermano fue usado por el diablo, gloria a Dios. Cuando nuestro hermano Maximiliano empezó a abrir los cultos, después de que pasó un poco lo de la pandemia, y ese hermano, muy envidioso, empezó a venir a los cultos que nosotros hacíamos para nuestro Dios, y no le empezó a gustar nada. No le gustaba porque decía que el hermano Maximiliano no tenía ministerio y no tenía él por qué ir y orar a los hermanos, a las almas que necesitaban. Ni siquiera tenía que poner posición de mano porque el protocolo así lo decía, porque no tenemos que hacer, porque el gobierno no nos pide que hagamos esto, lo otro, y ponían que el protocolo, que el hombre, que el gobierno, que el Señor reprenda al diablo en esta hora, tenga misericordia al Señor y nos libre de hacer caso primeramente al hombre antes que a Dios, gloria a Dios. Y se armó una tremenda pelea en ese lugar, y que el Señor tenga misericordia. Le gritó a nuestro hermano Maximiliano, armó muchos problemas, uno tras otro, hasta que lo pudieron sacar del todo, de predicar, de abrir los cultos, y no solamente lo dejaron a que toque nomás en el coro nada más, que no haga más nada. Cuando el pastor de ese lugar agarró y dijo que él no venía a sacarle el lugar a nuestro hermano, sino que apoyarlo, pero en realidad apoyó al que fue usado por el diablo y lo quitó, lo sacó. Pero que el Señor tenga misericordia de aquellos pastores, de aquellos siervos envidiosos que ven que un joven es usado por Dios, que tiene la gracia de Dios, y a eso no le gusta al diablo, y así es como los usa, porque como no tienen oración, no tienen ayuno, no tienen consagración a Dios, son muy fácil de ser usados por el diablo. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo no tengo pelos en la lengua para hablar la verdad de Cristo, que en la palabra dice como muchos iban a poner en contra de sus hermanos, hermano contra hermano, y que lo iban a entregar en la sinagoga. Pero que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, que eso no sea lo que nos detenga a hablar la palabra de Dios, que nosotras sigamos hablando la palabra de Dios, que el siervo Maximiliano no deje de hablar la palabra de Dios, sino que él siga hablando la palabra de Dios, que siga trayendo las almas que se están perdiendo, que los traiga al camino de Dios y así puedan ser salvados, porque como decía el Señor, muchos son los que se están perdiendo, muchos son los que están llegando a la condenación. Los hermanos mismos llevan a sus hermanos a condenación, contiendan a iglesia, envidia, fornicaciones, adulterio, homosexualidad dentro de las iglesias, y los encubren el pecado de los hermanos solo porque tienen ministerio, solo porque no le quieren decir porque se van a ofender, o solo no le quieren decir porque van a decir no, se van a ir. No porque ellos ofrendan, no porque se van a ofender, no van a querer volver más. No, hermano, es mejor tener uno o dos dentro de la congregación, dentro del templo de Dios, y que eso de uno o dos sean salvos para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, tenga misericordia de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Glorifique al Señor en esta tarde, glorifique a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Una de nuestras hermanas dijo que tenemos que hablar los audios con la gracia, con el Espíritu Santo encendido en nuestra vida, y así es como nosotros ahora lo estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, como Él nos pide, para que sean tocadas muchas almas por entre medio de esta palabra, de este audio, y puedan venir al arrepentimiento. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Como se permiten ahora en las iglesias la fornicación en los jóvenes, el adulterio, oh Santo Cordero mío, la idolatría, Santo Cordero de los cielos, y así van y toman la Santa Cena del Señor. Pero sepa, hermano, sepa, hermana, que estando así, usted está tomando, alabado sea el nombre del Señor, come juicio, dice en la palabra de Dios. Y así hacían en esta congregación en la que estaba, hermanos que se peleaban, porque hasta lo confesaban los mismos siervos, que cuando se tenía que haber reunión de ministerio, decían que a la última parte ya se agarraban a las piñas dentro de la iglesia, que las hermanas se cacheteaban entre hermanas. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. Somos hermanos. En la palabra Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano más que a uno mismo.
amarnos como a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y todo este pecado jamás se ha confesado, sino que lo han cubierto, el pastor lo ha cubierto, pero todos daremos cuenta de todo lo que estamos encubriendo, el pecado de los demás, porque al tener el ministerio, ser pastor, nosotros tenemos una responsabilidad y es llevar las almas de Dios por el camino de justicia y verdad que nuestro Dios nos pide en firmeza, le guste y no le guste. Si no le gusta, pues se irá, sabrá porque se irá, volverá con amor, volverá con dolor. Eso solamente Dios lo sabe y la voluntad de nuestro Dios es como Él lo quiera. Pero que el Señor tenga misericordia de nuestra vida en esta hora y nos ayude a ser prudentes, a ser, alabado sea el nombre del Señor, fieles y verdaderamente hijos de Dios, hablar la palabra como está escrita. Oh, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor, gracias le doy a Dios por esta palabra, le doy gracias por esta experiencia, por esta maravillosa experiencia. Gracias le doy a Dios por la autoridad de poder hablar en esta hora su palabra y hablar la verdad de nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia, porque en muchas iglesias está pasando esto y cosas peores que se permiten dentro del templo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor tenga misericordia y tengamos cuidado de cómo estamos delante de la presencia de Dios. Tengamos cuidado en este domingo que vamos a hacer la Santa Cena del Señor, de cómo venimos a tomar la Santa Cena de Dios, cómo comemos y tomamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. El Señor me había dicho hace muy poco, antes de irnos de ese lugar, gloria a Dios, me decía que Él no iba a dejar que ese lugar tome la Santa Cena. Gloria a Dios. Porque no han hecho conforme a la voluntad de Dios. Han comido juicio, dice el Señor. Gloria a Dios. Han permitido tantas cosas dentro de ese lugar. Y así tomaban la cena, así comían del cuerpo y tomaban la sangre de nuestro Señor. Y el Señor dijo que no iba a dejar tomar. No lo iba a dejar que tomen y coman de Él. Porque solamente están contaminando, ensuciando la sangre de Jesús, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que me mostraba, cómo pisoteaban, escupían la sangre del Señor. Que el Señor tenga misericordia y reprenda al diablo en esta hora. Santo sea el nombre de Jesús de Nazaret. Tengamos cuidado de cómo nos presentamos ante la presencia de Dios. Tengamos cuidado lo que hacemos delante de los ojos de Dios, porque ante los ojos del hombre nosotros podemos escaparnos, podemos cubrirnos, pero los ojos de Dios nada se cubre, nada queda encubierto, dice en la palabra de Dios. Aún en las tinieblas el Señor va a sacar todo a luz, ya sea a uno mismo o para vergüenza dentro de la congregación. Que el Señor tenga misericordia, nos libre, porque el Señor nos está dando también la oportunidad de venir al arrepentimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Aún tenemos oportunidad. Aún el Señor nos da esa oportunidad de poder venir, de poder arreglar nuestras vidas. Si estábamos haciendo mal dentro del camino de Dios, el Señor nos da esta oportunidad de poder nuevamente empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, gloria sea el nombre del Señor, y podamos hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Él nos da esta oportunidad, Él nos da, gloria a Dios, el arrepentimiento a nuestra vida. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos ayude. El Señor le está dando esta oportunidad, como dice en Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo, dice el Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. Gloria a Dios. Ahí está el perdón de nuestro Señor. Ahí te está dando el Señor la oportunidad para que tú vengas. Que si tú fuiste uno de esos que pisoteaba o escupía la sangre del Señor, vengas a Él y le pidas perdón de rodillas. Digas: Señor, perdóname, porque yo era uno de esos. Perdóname porque yo era uno de esos burladores, que era uno de ellos que vivía en la inmundicia, en el pecado, sabiendo que estaba mal. O aquellos que no sabían decir: Señor, yo no lo sabía.
pero en esta hora, ahora que lo sé, te pido perdóname y lávame con tu sangre, Cordero mío. Lávame de todo pecado, de toda inmundicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hazme una nueva criatura para gloria y honra de tu nombre. El Señor es justo, dice, justo y fiel para perdonarnos. El Señor nos da el perdón, hermano. Pero no significa, hermano, que vamos a volver a hacer lo mismo una y otra vez y la una y mil veces vamos a pedir perdón. Porque nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos voluntariamente o conscientemente, los pecados que cometemos ante la presencia de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir lo que el Señor me ha mostrado. Y le doy gracias al Señor por la fortaleza y la fuerza que cada día Él me da para poder hablar. Cada vez que Él me dice que hable, yo hablaré. Yo no voy a ir sin voluntad de mi Dios a hablar cosas que no debo de hablar, sino voy a hablar conforme a la voluntad de Dios, conforme Él me mande. Y con esto yo doy gracias al Señor y bendiga a cada uno de mis hermanos en este día o en esta noche en que usted está escuchando este audio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.